difícil. Ay, no quiero que me hagan llorar, sí, porque ya estoy medio sensible. No tengo papá, mi mamá es mi papá y mi mamá. Y a mi mamá le toca como apechugar con todo el tema de la maternidad, de la casa. Mi mamá me inventaba juegos. Mi mamá empieza a emprender con velas y con chocolates. Y llegamos a la casa sin nada. Tu mamá no te inculcaba a ti un pensamiento de escasez, de víctima, sino más bien de abundancia, aun y cuando la realidad era la escasez, la necesidad. Mi mamá no tenía los recursos para pagarme una universidad. Yo voy a conseguir la plata y yo voy a ir a hacer eso. O sea, ¿cómo decides volver a estudiar? yo creo que la sociedad, como tú te estés conociendo con alguien, como que, oye, ¿tú de qué colegio venís? Por primera vez en la vida sentí vergüenza de que yo, su hija, como que no le dedicara tiempo a ella, y yo como que todo me daba lo mismo. Tenía una casa, tenía 18 años, una pendeja, tenía un departamento solo. Cuando me devuelvo acá a Santiago, me devuelvo así lucas, po. Y es como, yo le voy a demostrar que puedo hacer cosas grandes. Empezamos con todo este como negocio de vender por marketplace de Facebook y todo. Y ahí me toca la pega en ese momento de entregar en estaciones de metro, enviar a Chile Express, Stark, Correo de Chile y toda la cuestión. No, si hubiese sido súper conservadora, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado. Porque si se dan cuenta, todas las cosas fueron consecuencias del riesgo, de tomar el riesgo. Que Leo cuadrara de cuando llegara y pudiera entregar a Milan. Y es tu mamá. Tu mamá también forma parte de la empresa, merece todo el reconocimiento del mundo por haber formado y criado y enseñado a una persona tan increíble como tú. Así que creo que merece todo el reconocimiento del mundo. Ale, si nos estás viendo, te queremos un montón. Quiero como cerrar. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Generadores. Un capítulo nuevo cada semana. Mi nombre es Dakota Miranda, él es Fawad Kassen y Eduardo Daza, y juntos somos cofundadores de marcas innovadoras y disruptivas en el mercado como MyCocos en Chile, MyHuevos en Colombia y en México, y Ment, también posicionado acá en Chile. En el capítulo de hoy decidimos dedicar 3 capítulos específicamente a contar un poquito de nuestra historia, porque detrás de cada marca hay fundadores, y detrás de esos fundadores hay marcas que nos hacen conectar con por eso salió todo de esta manera. Entonces, en el capítulo de hoy salí seleccionada yo. Y voy a empezar yo contando mi historia, pero obviamente los chiquillos van a ir moderando la parte de las preguntas, ¿verdad? 100%, y además detrás de las cámaras también hay personas que se van a ver muy identificadas con toda nuestra historia, con el proceso desde que nacimos, crecimos, pasamos a la etapa educativa, colegio, universidad. Creo que esa parte es bien interesante que lo contemos, porque ahí las personas van a, o al menos a mí me pasa mucho, yo me siento muy identificado cuando veo una historia de un emprendedor, cómo la cuenta y cómo pasó de etapa en etapa, y me voy identificando y puedo también visualizar mi recorrido y mi camino a través de otras personas. Así que creo que es clave, es fundamental, y vamos a aportar mucho valor desde esa cancha. Así es. Bueno, el día de hoy, como lo dijiste, saliste seleccionada tú, te seleccionamos de manera democrática. Así que nada, nos gustaría, ya creo que probablemente Edu conozca un poco más tu historia completa, pero probablemente quizás yo no la sé completa. Así que voy a aprovechar de ir deep. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde naciste? Todo lo que nos quieras contar acerca de tu infancia y tus inicios. Ay, no quiero que me hagan llorar, sí, porque ya estoy medio sensible. Y ya sabemos cómo soy, que se me pone el ojo agua y me ponga a llorar. El objetivo es que llores, si no, no lo logramos. O sea, si eso sube el rating, está todo bien, no tengo problema. Sí, danos un poquito de contexto general. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la vida? Ok, a ver, todo parte. Cuando era chiquitita, primero que todo, vengo de una familia súper humilde. No tengo papá, mi mamá es mi papá y mi mamá. Soy nacida y criada, así como decimos acá en Chile, nacida y criada acá en Santiago. Siempre he sido santiaguina. Nací en la comuna de Puente Alto. Mi mamá, cuando se entera que está embarazada, y mi papá dice como, no, esto no es lo mío, así que hacete cargo tú.
Y a mi mamá le toca como apechugar con todo el tema de la maternidad, de la casa, X y toda la cuestión. Mi mamá postula en ese momento existía como un entidad que se llama Serviu. Uno postulaba como con 300 lucas y en una libreta de ahorro y te daban un departamento literal. 600 lucas y postulaba un departamento. Cuento corto, mi mamá le salió un departamento cuando yo tenía como un año más o menos. No, un poquito, creo que menos, tenía meses, y nos decidimos ir a vivir a Puente Alto. Pero Puente Alto todo este lugar está ubicado en una zona súper vulnerable. Específicamente se llama La Lechería y es una de las poblaciones, diría que más maluendas de acá de todo Santiago, de hecho. Definamos la palabra maluendo, por favor, para las personas que no sean chilenas. Vamos a traducir las palabras en inglés de marketing, ahora hay que traducir las chilenas. Malandra, ya, es una zona más o menos malandra, más o menos no, muy. Traduzcamos malandra y maluenda, es ¿no? como de personas que están haciendo fechorías. Sí, exacto, es una zona de peligrosa. Zona muy peligrosa de mucho riesgo social. Y obviamente sabíamos mi mamá sabía que era un lugar malo, pero no había nada que hacer porque no había más presupuesto. Y mi mamá se dedicaba 100% del tiempo a cuidarme a mí. Entonces, en todo esto, mi mamá me inventaba juegos en los que era como, mira, este fin de semana nos vamos a ir donde la abuela. Pero no íbamos como literal una semana completa. Entonces nosotros prácticamente no pasábamos allá. Íbamos a mi casa a lavar la ropa, a volver a hacer otro bolso y después nos íbamos a la casa de mi tía. Y después nos íbamos a la casa de mi mamá, de mi abuela. Después nos íbamos a la casa de no sé quién. Y así pasábamos rotando todo el tiempo y para mí siempre fue muy entretenido porque era como siempre una aventura distinta. Todas las semanas literal. O sea, era muy poco el tiempo que estábamos en la casa. Hasta que mi tía vivía con nosotros, que es la hermana de mi mamá, y ella empieza a trabajar en una empresa donde le empieza a ir bien con las lucas. Y mi mamá siempre como independiente, hacía velas, hacía chocolate, hacía cosas así, y nos vamos a vivir a otra casa, nos vamos a cambiar a la comuna de La Florida. Y eso fue como un hito súper importante porque desde ese momento en adelante yo ya salgo al parque, ya empiezo a tener convivencia con los vecinos, como que el estilo de vida cambia un 100% únicamente por la ubicación. Y después, en ese momento clave, mi mamá empieza a emprender con velas y con chocolates. Y yo era la encargada de ponerle la nuez o la almendra a todos los chocolates. Tenía 3 años en ese momento, pero esa era como mi pega. O sea, literal todos los días esa era mi pega. Y en la parte de las velas tenía que poner como el pistilo de la vela, la mechita, y mi mamá era la que rellenaba. Pero eso era nuestro trabajo todos los días. Y después de la mañana nos levantábamos, empacábamos las velas y salíamos a vender. Mi mamá tenía como un carrito que se lo adaptó mi abuelito, que era un carrito de feria. Y en ese carrito iba como una cava, lo que ustedes dicen como un cooler, y metíamos todas las cosas dentro y yo me sentaba arriba. Y entonces yo iba en el carrito, mi mamá me llevaba y yo no me cansaba, pues andaba feliz ahí. Íbamos a todas las partes cercanas a mi casa, íbamos a vender como, hola, buenas tardes, mi mamá anda trayendo velas y no sé qué. Mi mamá es súper vergonzosa, nada que ver conmigo. Entonces yo, hola, buenas tardes, tenía como 4 años y como, hola, buenas tardes, andamos vendiendo velas y chocolates y todos, ¡ay, qué exquisita! Deme todas las velas. Y vendíamos todo, o sea, literal, llegábamos a la casa sin nada. Pero yo creo que la gente nos compraba porque le daba más pena, o sea, ahora como que haciendo cuenta, en verdad, era como que le daba como, ¡ay, mira, anda con una niñita, no sé qué! Y nos compraban todo. Y nos volvían a encargar y así sucesivamente. Esa es como una parte de mi infancia y yo creo que es algo clave y es que como que ahí fue como ya, esto es la primera entrada al emprendimiento. Justo ahí me quería detener un poquito porque creo que a tu velocidad vamos a contar tu historia súper rápido, pero creo que es importante como rescatar esos aprendizajes o esos primeros como hábitos de niño que nos quedan para toda la vida y creo que ahí empezaste a ver a tu mamá emprender, empezaste a participar dentro de ese emprendimiento, empezaste ya a tener hábitos y a entender de que la vida se gana vendiendo, podría ser, o te ayuda mucho a surgir el aprender esos hábitos de venta y aprenderlos desde muy pequeñita. Creo que es algo que no nos pasa a todos. Yo la primera vez que salí a vender, no sé, fue después de los creo que 15, 17 años. Así que creo que esa etapa de desde pequeño ir viendo eso te empezó a forjar tu carácter y a entender la vida desde una etapa mucho más temprana que cualquier persona.
Obviamente en ese momento no tenías conciencia de eso, pero ¿en algún punto llegaste a hacerlo consciente o fue ya después en una etapa de grande o cómo lo viviste en esa etapa? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpa. ¿Te diste cuenta en algún momento ahí cuando estabas pequeño o en alguna etapa de tu vida te diste cuenta de que empezaste a forjar una madurez que no cualquier niño la tiene desde tan temprana edad? Eso es lo que a mí, digamos, no es que me sorprende, pero lo veo como que es algo que deberíamos inculcárselo a los niños desde temprana edad. Sí, yo creo que no, yo creo que es cuando fui grande, o sea, me refiero cuando tengo 14, 15 años, recién es que empiezo a ser como consciente de todo esto y también consciente de por qué mi personalidad es así también, o sea, yo creo que todas las personalidades son, si bien es como parte de cada uno porque es su ADN, también hay otra parte que se va transformando con el tiempo, y mi personalidad de ser muy patúa, muy fresca, muy salía, como dicen ustedes, eso es como porque veo una necesidad de tener una personalidad, porque mi mamá era muy introvertida, muy chupada, entonces yo sentía que como innatamente cuando éramos chicos, como eso de ser patúa, como hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día trajimos velas rosadas, esas cosas así, como que la gente, ¡ay, qué lindo! Entonces como que fue algo natural. Obviamente en ese momento no era consciente de esto, y ahora ya no hay arreglo, ya queda así, pues, o sea, ya no hay nada que hacer. Claro, pero desarrollaste esa etapa de la venta o esa Dakota vendedora desde muy pequeña. Ok, seguimos avanzando en tu historia. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Después pasas a la universidad. Cuéntanos un poquito de esa etapa de educación, cómo la viviste, todavía estabas con tu mamá. Cuéntanos un poco. Sí, mira, hay como antes de entrar a la parte del colegio hay algo súper clave, y es que dentro de todo está la vela y no sé qué, llega el invierno y como nosotros éramos un negocio físico, o sea, como que salíamos a vender puerta a puerta, literal, cuando era el invierno eran momentos malos para nosotros porque solamente las personas que se habían quedado con nuestro contacto, y en ese momento era como mensaje de texto o llamada, porque no era que tenías que escribir un WhatsApp para pedirte cosas, teníamos que hacer algo. Entonces lo que hacíamos, cerca de la casa teníamos una feria. Y esa feria sí tenía como lugares más que cuando hacía frío, cosas así te podías poner. Entonces nosotros íbamos a vender ropa, zapatos, nuestras mismas cosas, todas esas cosas. Y justo al frente o cerca de donde nosotros nos poníamos, había una tiendita en la feria que vendía cositas como pinche, anillitos, como brillito para los labios. En ese momento era como la frutillita, todo este tipo de cosas así. Y mi mamá me dijo como, mira, o sea, a mí me encantaban las cosas de ahí, pero yo quería comprar para vender. Y mi mamá me da 10 lucas para yo hacer mi primera inversión. Literal me regaló 10 lucas, y con esas 10 lucas me acuerdo que compré pinches de estrellitas con escarcha, aritos de perla, no sé qué. Y lo que hicimos en la casa, como, o sea, uno compraba como la docena, porque si compraba y los aritos de perla venían como los 12 aritos de perla. Entonces yo los recorté y los metí en una bolsita de cubo. No sé si ustedes lo que son, ¿saben qué es cubo? Como esos heladitos que se toman, pero en en bolsita de cubo, y los metía adentro y los cerraba con el fuego, así para poder dejarlo como sellado. Entonces cada como arito ya tenía su paquete, y eso yo se lo vendía a mis compañeros. Pero yo, o sea, no sé por qué, pero siempre era como muy, no sé, pilla o astuta, y a mis compañeras les vendía y les decía como, no, que no me paguen ahora, que su mamá me pague a fin de mes. Entonces, después cuando era la reunión de apoderados, que era una vez al mes, yo iba con mi cuadernito a la mamá de mi compañera, de mi amiga, y le decía como, sí, la Ale este mes me compró 3 aritos, no sé qué y no sé qué, y me tenían que pagar como 700 pesos, o sea, era un monto muy enano, pero en verdad como que ya tenía, la gente como que la hacía que comprara, y después como que la mamá solamente me pagaban, y la mamá como que muy normal, como, ay, qué exquisita, y qué rico que tenés tu emprendimiento, y ya, sí, no, toma, aquí tiene, no, que ese con él, no me he devuelto la luca completa, ¿cachai? Entonces eso fue como algo como muy clave, porque me abrió la mente a decir, chuta, en verdad puedo seguir vendiendo cosas. Y después empecé con el maní, y después con los cuchuflí, y después con los frutos secos, y ahí era muy chica, recién iba como en quinto básico. En quinto básico uno tiene como, no sé, como 8 o 9 años más o menos, pero como que siempre estaba pensando en qué otra cosa más le puedo seguir vendiendo. ¿Cachai?
Para mí aquí una enseñanza súper grande y que lo vamos a repetir yo creo que en todos los capítulos del podcast es la necesidad. Y la necesidad se da cuando estás fuera de esa zona de confort. O sea, cuando tienes esa necesidad ardiente de sobrevivir, es que empiezas a desarrollar habilidades que no sabías que tenías y que es tu única opción para sobrevivir en esos momentos, y empieza a despertar como esa personalidad y esas habilidades para resolver la necesidad del momento. Claro, en ese momento obviamente no sabía que era una necesidad, solamente que era como la normalidad de mi vida y como que siempre fue dentro de ese mood, entonces no era como no era un problema, sino claro, que... no, era la realidad, realidad. era la normalidad del día a día, o sea, nunca para mí fue como, mi mamá nunca como, oye, ¿sabes que no hay plata para comer? Y jamás mi mamá... Nunca fue un escenario negativo, siempre era todo positivo. Como, Daco, como le que comentaba, como, nos vamos a ir hoy día a la casa de la abuela, ¡ay, qué entretenido! No sé, nos vamos a hacer un camping allá. Como que todo era muy entretenido, todo era un juego, todo era, siempre fue, nunca en mi mente fue como el trauma de, ¡ay, que tenemos que ir a vender cosas a la feria! Porque, no. Ahí me gustaría hacer énfasis en ese, creo que reconozco una diferencia de pensamiento entre el pensamiento abundante y el pensamiento de escasez. Sí. Tu mamá no te inculcaba a ti un pensamiento de escasez, de víctima, sino más bien de abundancia, aun y cuando la realidad era la escasez, la necesidad. Así Sí. que buenísimo, increíble. Y luego fuiste creciendo, me imagino que ya pasaste la etapa como ¿Colegio? de colegio, adolescente, empezaste a conocer quizás los primeros amiguitos, amiguitas de la universidad, o no sé, tú como la educación que vino después del colegio, ¿qué fue? En la enseñanza media. Ya. Mi enseñanza básica fue en un colegio muy chiquitito que se llama Maestra Elsa Santibáñez. Está ubicado en la Florida y es un colegio municipal. Y mi segundo colegio, que es el colegio de la enseñanza media, también es un colegio municipal, pero es un técnico profesional. Entonces, Ok. los 2 primeros años tú estudias normalito y los últimos 2 años ya tú eliges una carrera y después haces tu práctica. Okay. Mi mamá no tenía los recursos para pagarme una universidad y yo no tenía ganas en ese momento de entrar a la universidad porque no era como, nunca fue para mi mamá como, ay, el sueño, o como yo me voy a sentir pagada cuando tú me salgas de la universidad. No, para nada, o sea, jamás, nunca pasó eso por mi mente. Mi mamá siempre fue una conversación como, mira, si tú quieres ir a la universidad, podemos hacer lo que sea y te metimos. Y yo como, no, tranquila, cuando yo quiera ir, yo voy a conseguir la plata y yo voy a ir a hacer eso. O sea, en verdad como que siempre me hice responsable de eso. Y cuando entro a la enseñanza media y en tercero medio ya tú ya elegías y tu carrera. Y yo en ese momento elegí ser técnico en gastronomía. Y tercero y cuarto medio, y tú ya empiezas la carrera. Tienes horas como de lenguaje, matemática, y todo el resto es de la carrera. Y en ese momento, en el colegio, o sea, yo siempre fui más o menos muy desordenada. Más o menos muy desordenada. Y me iba como mal en las materias como lenguaje, matemáticas y toda la cosa así. Pero todo lo que era como creatividad, todo lo que era educación física, todo eso me iba perfecto. Cuando llegué el momento de la carrera, lenguaje, matemática, no sé qué, o sea, sí, literal, 3,9, 4, raspando. Y todos los años todos los semestres tenían que dar como pruebas para ver si podía salvar el año. O sea, pero era una situación que los 4 años de la media me tocó. Y ya era una cuestión que los profesores como que ya literal, profe Maca, si me estáis viendo, gracias por todo. Pero como que me soplaban así, como que, ¿tú estás segura que vas a entregar la prueba así? Porque todavía la puedes revisar de nuevo, porque no querían hacerme repetir, ¿cachai? Y me ayudaban un montón. Y cuando llega tercero medio y empiezo la carrera técnico, empiezo a ver que me encanta la cocina, me encantaba todo, tenía un módulo, de hecho tenía no sé si un módulo, una asignatura que se llamaba como... Ay, no, bueno, no me acuerdo, pero X, como que ahí tú creabas proyectos o asignabas costos y cosas así, y me empieza a gustar todo esto porque cuando la chica había aprendido, pero como que nunca me había llamado la atención como de el costo, esto aquí, como que... Como la parte administrativa, claro, de era como la todo parte lo más que era administrativa de la parte del gastronómica, negocio. claro. Claro. Y bueno, me empezó a gustar la cocina y toda la cuestión, y mi profesor empieza a ver que yo me empiezo a destacar dentro de eso, y un día dice como... Él tenía un contacto dentro del Hotel San Francisco, que es el que está ubicado en la Universidad de Chile, actualmente. Hoy día todavía funciona, creo, el hotel.
Y me dice, oye, Dakota, pucha, mira, ¿sabéis que necesitamos un apoyo para la banquetera? La banquetera se llama Bagnaria Margosini y es una de las banqueteras más grandes prácticamente de todo Chile. Y me dice, bueno, el único tema es que tú tienes 15 años en ese momento y necesitas el permiso de mi mamá. Mi mamá me hace el permiso, pero feliz. Yo me voy a trabajar allá. Mi primer trabajo así como formal, por decirlo, y que me iban a pagar plata, porque me pagaban mucha plata, o sea, un turno que estaba completo y me pagaban como 45 lucas, y para mí era como, wow. Y a los 15 años ya podías trabajar, o sea, ¿en qué etapa estabas? ¿Ya habías salido del colegio? ¿Seguías en estaba colegio? En tercero medio, claro, estaba en tercero medio, entonces después del colegio, que salía creo que a las 4 de la tarde, habían algunos días que yo me iba después a trabajar, y trabajaba en Rondizoni, que tenía la sucursal la casa matriz, donde hacían la producción, la preproducción, o el mise en place que le llamamos nosotros, para el fin de semana cuando era el evento. Entonces, en la semana me iba después del colegio para allá, a hacer la preproducción, volví a la casa, el otro día al colegio, y el fin de semana era que me pegaba los eventos, que estos eventos eran desde, no sé, las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, o habían turnos que tú salías el otro día, entrabas ahí como a las 8 de la noche y salías ahí a las 6 de la mañana, 7 de la mañana del día siguiente, ¿cachai? Porque eran eventos grandes, salía el trasnoche, no sé qué, o sea, en verdad muy entretenido. Pero me empieza a gustar todo este mundo de qué bacán la gente, la plata, trabajar y todo eso, pero en realidad lo que yo pienso ahora y digo, lo que me gustaba no era la plata, lo que me gustaba era como el mundo, este mundo de los grandes, de pasarlo bien, de entretenido, de tener responsabilidad, y se me empieza a descarrilar. Me empieza a gustar tanto esto que yo no tenía idea de lo que estaba pasando en el colegio, o sea, como que yo iba al colegio para esperar salir para ir a trabajar, o sea, como que mi cabeza estaba todo el día... Te desenfocaste del colegio y te enfocaste en la vida. Estaba tan desenfocada en eso que repetí tercero medio, me eché el año y tuve que hacer ese año 2 veces. Entonces perdí mis compañeros porque mis compañeros avanzaron al siguiente nivel y yo me quedé atrás y tuve que conocer nuevos compañeros, me tuvieron que presentar un nuevo curso, pero para mí era como que me seguía no importando la cuestión, hasta que tuvieron una conversación conmigo, como los profesores, porque literal era como... Dakota, o sea, necesitemos que te concentres porque si no te voy a quedar un año más pegada acá y no queremos tenerte un año más acá. O sea, literal la conversación era así y por eso me ayudaban tanto como a pasar de curso y todo esto. Y yo decía, pero es que esto no me gusta. Y hasta que un día una profesora me agarró y me dijo, yo sé que no te gusta, pero si tú no pasas esto te vas a quedar pegada más años y te vas a demorar más en hacer lo que realmente te gusta. Y fue como... Tenés toda la razón, po. ¿Entendí? Claro, po. O sea, sí, pues me voy a quedar más años haciendo esto que no me gusta. Entonces, literal, cuando me iba al otro trabajo, en la micro, en ese momento en las tardes, me iba como estudiando la prueba que tenía, porque normalmente en las cosas que más me iba mal, era donde había que estudiar mucho, como libros y no sé qué, y leerme. Entonces, lo que hacía, o sea, ellos como que en verdad me ayudaban tanto que a veces yo ni siquiera escribía en la clase, como que mi cabeza estaba en otra y me pasaban así guías como, Dakota, te imprimí esta guía porque de esto se trata la próxima prueba, o sea, así a ese nivel de poder ayudarme. Y yo como, gracias, ¿cachai? Y me iba como solamente destacando las cuestiones, me aprendía el y el día siguiente ya me tocaba la prueba, entonces yo llegaba con toda la información fresquita, hacía la prueba, no sé qué, me saqué tercero medio, pasé. Cuarto medio, lo pasé y me salí del colegio y para mí fue como, bueno, qué bacán, por fin pude terminar esta etapa y ahora por fin puedo dedicarme a trabajar. Esa es como la etapa del colegio. Ahí entras a trabajar a otra, o sea, entras a estudiar a otro instituto, ajá, ¿no? Sí, pero... ¿Y sales del colegio en qué edad? ¿A los 15, 16? No, a los 18, porque yo debería haber salido a los 17, pero como me quedé pegado un año, salí a los 18. Ok. Así que... ¿Y justo en esa etapa ya estabas como en esta parte como gastronómica aún o ya eso ya había quedado...? No, yo seguía en o la sea, otra... Tú sales del colegio y ahí empieza como la parte profesional de lo que es la gastronomía. Claro, siempre estuve trabajando, de hecho nunca dejé de trabajar en esa banquetera. Y esa banquetera, como que, por ejemplo, el chef que estaba ahí me dijo, Dakota, mira, yo tengo, además de esto tengo algo en paralelo y te lo puedo presentar. Y teníamos que ir a trabajar a Paine. Ya no eran 45 lucas, eran 65 lucas al día. Y yo, wow, 65 lucas al día. O sea, para mí era como, cachín, demasiada plata. Y me sentía como millonaria y yo no gastaba plata en nada. Solamente gastaba la plata, porque en el colegio, como estaba estudiando la carrera, 3 veces a la semana teníamos que cocinar. Y 3 veces a la semana tenía que llevar
carne, guachalomo, pescado, no sé qué. Entonces, parte de los recursos lo destinaba en que me cubría todos los materiales que tenía que llevar al colegio para la carrera, y lo otro lo seguía guardando en mi pozo. Y como no tenía ningún otro gasto, mi pozo se iba haciendo cada vez más grande. Entonces yo tenía 15 años, ya tenía mi primer $1.000.000 guardado, y para mí eso era, bueno, yo me sentía pero millonaria, Claro. literal. Entonces me daba ya cosas como, íbamos a la feria con mi mamá y yo como, no te preocupes, yo compro los limones, no sé, como cosas así que eran muy satisfactorias, ¿cachai? Claro. Y salgo del colegio y ya yo estaba trabajando, me fui con otra banquetera, que esto era ya en Paine, y trabajaba todos los días. Y después de ahí me agarró otra persona y me llevó a otro restaurante. O sea, siempre como que alguien me llevó a otra parte. Yo nunca salí a buscar trabajo. Después me fui a trabajar en un restaurante que se llamaba Zuli, que quedaba en el barrio Concha y Toro. Amo eso fue como uno de los lugares que más me hizo crecer. Como crecer como persona también, porque todos mis compañeros, el mundo de la gastronomía es muy alborotada. Hay muchas cosas dentro del mundo de la gastronomía, dentro de una ya los excesos como de las drogas, del alcohol y de todo esto, un mundo tan bohémico, porque trabajan muchas horas. Entonces mis compañeros, empezó a tener por primera vez compañeros que eran como todos de este mundo. O sea, se terminaba el turno a las 2 de la mañana y estaban empezando a ir a carretear. Y yo como, ¿what? O sea, ¿esto es real? ¿Cachai? Entonces le pedía permiso a mi mamá como, oye mamá, porque ahí todavía era bandeja, como, ¿será que me puedo quedar un rato más? Bueno, ya, quédate un rato más ahí. Y justo estábamos ubicados en República, y República del Obrero en ese momento era como, wow, una parte muy bacán como para quedarte ahí en la Plaza Brasil, carreteando, fumando, tomando, no sé qué, ¿cachai? Y eso fue también como un momento que también me descarrilé, porque empecé a conocer como todas estas cosas y era como súper pendejita también, po. ¿Qué edad ahí ya tenías? Nadie tenía 18 años, había salido recién del colegio Todavía prácticamente. con 18. Sí, porque salí del colegio con 18 y ese mismo año... no había cumplido 18. Claro, 18 porque yo cumplo en diciembre. Entonces en diciembre del otro año recién iba a tener 19. Ok, Todavía tenía ¿Y en 18. qué momento entonces decides meterte a seguir estudiando? ¿Y por qué decides seguir estudiando? ¿Que hubo algo ahí que te llamó tu atención a decir, ok, no puedo seguir trabajando? Porque normalmente cuando uno ya empieza a ver que si trabajas ganas dinero, y sobre todo a una temprana edad, es difícil volver o retroceder a, ok, quiero estudiar otra vez. Y sobre todo si venías con una mala experiencia de que no te gustaba la educación formal, porque al final es el único tipo de educación que conocíamos en ese momento, ¿no? No era como todo esto de la educación por internet que hay ahora, y no había tanta información. Entonces, ¿cómo decides volver a estudiar si ya venías con ese trauma o esa sensación de que no te gustaba estudiar? Yo creo que la sociedad, como la presión de la sociedad, porque aquí, no sé si a usted le ha pasado, pero como que gente pregunta como, oye, como tú te estás conociendo con alguien, como que, oye, ¿tú de qué colegio venís? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y qué carrera estudiaste? Y como yo ya estaba relacionada con un mundo de puros adultos, y cada vez que conocía a nuevas personas era como esa pregunta, como que personalmente por primera vez en la vida sentí vergüenza. Sentí vergüenza de no contar como, yo vengo de este colegio y este colegio es bacán, o sea, colegio municipal, o sea, como que ese momento yo creo que me afectó un poco como al ego. Y después yo dije como, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo pura weá, y dejé todo a media de nuevo, y dejo de seguir todo, y ahí entro a trabajar, pero en otro modelo de nada que ver con la gastronomía, porque ya estaba súper agotado, o sea, literal, estuve desde segundo medio, que tenía 15 años recién cumplidos, 16, 17, 18, hasta que tengo 19 años, 4 años metido dentro de la gastronomía, que el mundo era súper agotador, pagaba muy bien, pero trabajaba en horas de miércoles que realmente nunca recuperáis ese sueño. O sea, en ese momento no iba a tener sueño porque era súper joven, pero igual como que cansaba y toda la cuestión. Y ahí me decido ir a otra parte y me voy a trabajar, y me fui a trabajar como en varios restaurantes más, en la comunidad ecológica, en Peñalolén, después pasé por no sé qué, roté dentro de algunos restaurantes. Y después como que una amiga, no me acuerdo, creo que la Evelyn, me dice como, Dakota, ¿sabes que hay una oportunidad de trabajo muy buena? Y yo, así, mira, cuéntame más. Es para trabajar en L'Oreal. Y yo, oye, en serio, no sé qué, qué bueno. Y ahí entro a trabajar ya dentro del mundo como más de... ¿Corporativo? Retail. Del retail, claro, de como más de otra industria totalmente distinta. Y ahí de nuevo me viene como este síndrome del impostor, porque ahí sí que la gente es mucho del ego, y ahí sí que es mucho como, yo estudié esto, yo hice esto, yo trabajé aquí, yo como que
solos de Lego. Y como que ahí ya mi cabeza ya había entendido como que, me importa un maní venir de un colegio aquí a acá. Y entendí que lo más importante era como los valores tuyos, más de qué colegio venía, que cuánta plata habías pagado, que qué carrera habías estudiado, que cuántos años te habías echado. O sea, habían cosas más potentes que esas cosas como tan solamente superficiales y solamente apegadas al ego. Entonces ahí como que ya me importó un maní. Y cuando entré a trabajar, no mentira, sí, en L'Oreal, como que L'Oreal se trae una nueva marca que se llama The Body Shop, empezamos a trabajar ahí, empezamos a cambiarnos a otras sucursales, no sé qué, aquí y allá. Después de L'Oreal, yo me aburro de L'Oreal y me voy a trabajar a otra marca que era como la competencia, que es Puig, que Puig trabaja con Carolina Herrera y todas las otras marcas. Y llega un momento donde digo, ya, me aburrí, como, no sé cómo decirlo, pero era como que mi cabeza, como que la plata ya no la satisfacía. Porque como que ocupaba tanto tiempo de mi vida trabajando, que era tan chica, tan pendeja, que no tenía plata para gastarla. O sea, yo me la gastaba, no Tiempo sé. para Tiempo gastar. para No gastar la había plata. tiempo, exacto. Como que ya, vámonos después de la pega, tomar un copete. Ya, bacán, sí. Un rato. Pero todavía tenía plata guardada. Y literal, no había como el momento para poder disfrutar como los demás lo hacían, que yo tenía mi edad, yo era como literal la más pendeja de toda la gente que trabajaba ahí. Era como, la Dakota, no sé qué, como que todos sabían que yo era la más chiquitita. Bueno, ahí estabas cambiando una parte de tu juventud o sea, madurando mucho más rápido que tus amigos, tu entorno, que Sí, todos, porque en esa etapa todos estamos como, o al menos nosotros, o yo lo hablo por mí, pero creo que la mayoría de la juventud en esa etapa está en otra, está como en la universidad, queriendo carretear, queriendo ir a joder con sus amigos, queriendo hacer cosas con los amigos, viajar, hacer otro tipo de cosas, y tú te fuiste por el lado del trabajo, porque ya venía como ese camino también trazado y forjado en base a la necesidad también. Entonces Claro. creo que eso te hizo madurar un montón, pero no me respondiste la pregunta de ¿cuándo y por qué decidiste como, ok, voy a volver a estudiar? Ahí, por eso, por ego y... Cuando estabas en L'Oreal dijiste. No, ok. antes, No. de una vez cuando salí del colegio. Sí, Ok. nos dijo que, Sí, que lo por recuerdo. ego y presión social. Sí. Ya, súper. Sí, le respondió. Ok, ok. ¿Quedó grabado eso, no? Lo respondí. Sí, Sí. sí. Ok, aquí en la pauta que tenemos como escrita para llevar un orden, viene la etapa de la transformación. ¿Cuándo empiezas a... Bueno, que desde pequeña ya estabas emprendiendo, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta que tú podías empezar a construir empresa, construir marcas, construir negocios? ¿Cuándo llega esa etapa? Estás en L'Oreal, luego, ¿qué pasa después de L'Oreal? Y después ya me pegué como un literal unas vacaciones sabáticas como de 2 meses y medio, casi 3 meses. Hay como un break ahí de reestructuración Sí, mental. y como de mucha como crecimiento personal, como mucho crecimiento personal, porque si bien como mi cabeza era muy pendeja y yo pensaba más como, era mucho más, ya era responsable, como que mi crecimiento personal nunca me había dedicado a ese tiempo. Y cuando entro a este mundo del retail, ya hay personas que se dedicaban como mucho de la salud mental, del cuerpo no se habla, de todos estos temas que son como bien populares hoy en día. Y me empiezan a llamar la atención, entonces me empiezo a dar cuenta como que la plata no lo es todo, tienes que tener tiempo para ti, y como que estaba tan agobiada mentalmente, y justo en ese momento como que yo había tenido una expareja que era muy intensa, y literal quería como, yo me acuerdo que cambié mi número de teléfono, justo me fui a arrendar otro departamento, o sea, como fue como un borrón de la vida, o sea, como que volví a empezar todo de nuevo, porque al principio mi mamá vivía en Camino Agrícola, y yo me había arrendado un departamento. Apenas cumplí 18 años, como yo tenía plata, bueno, la primera cosa que hice fue arrendar un departamento sola. Tenía 18 años y me cambié a arrendar un departamento sola, porque tenía plata ahorrada y me cambié al piso 23, mi mamá vivía en el piso 1. Pero no nos veían porque yo trabajaba todo el día. Y mi mamá me decía, pero Daco, ¿cómo va a ser posible que ni siquiera nos vemos? Si vivimos acá en el mismo departamento. Y estábamos súper alejadas, estábamos como peleadísimas, por decirlo, porque ella estaba como herida de que yo, su hija, como que no le dedicara tiempo a ella. Y yo como que todo me daba lo mismo, porque ella como que tenía una casa, tenía 18 años, era pendeja, tenía un departamento solo, tenía trabajo, como que todo era muy bonito, ¿cachai?
Y después me cambio a otra parte a vivir, y ahí donde hago como borrón y cuenta nueva, cuando renuncié y toda la cuestión. Entonces cuando estos 3 meses o 2 meses y medio que me voy, y que me empezó a gastar toda la plata que tenía ahorrada, porque me quedaba en hostales, no sé qué, aquí viajando por el sur, visitando algunos amigos, no sé qué. Y cuando me devuelvo acá a Santiago, me devuelvo sin lucas, po. Y es como, bueno, y ahora, y el chanchita, no tengo nada de plata, pues entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que salir a buscar pega. Y en ese momento salgo a buscar pega, y lo primero que encuentro eran 2 trabajos. Me llamaron uno de barista para el BMB, que yo postulé a eso, ni siquiera sabiendo que era barista. Eso fue lo más chistoso de todo, pero me llamaron. Y cuando fui al lugar presencial y se dieron cuenta que yo no sabía hacer café, obviamente para afuera, pues, porque necesitaban un barista y yo nunca había hecho un café en mi vida en una máquina. O sea, que fue como, no sé. Ya, y de ahí dije como, ¿sabes que no sé hacer la cuestión? Así que en verdad creo que mejor busquen a otra persona. Y me llamaron del Montañés, y ahí es donde nos conocimos nosotros. Y yo creo que en qué momento mi cabeza empieza a saber que puede hacer una empresa o que puede hacer cosas más grandes, y es cuando nos conocemos. ¿Por qué? Porque tú llegas ahí como con todo el hambre, y yo, mi energía masculina, porque como parte mucho de mí es que yo tengo mucha energía masculina y poca energía femenina, y es que como que yo le voy a demostrar que puedo hacer cosas grandes, ¿cachai? Y ahí compramos todos estos perfumes y empezamos a revender perfumes, y después como que todo empieza a fluir, y ahí en mi cabeza ya empiezo a pensar como en cosas más grande. Ya no era como el emprendimiento del maní, el emprendimiento de las velitas, como que literal quería llevar las cosas a que fueran más. Ahí empezamos a trabajar en un restaurante, nos fuimos en ese restaurante a la montaña, y ahí paralelamente al restaurante empezamos a vender cositas. Comprar y vender cosas, sí. También tenías un emprendimiento de frutos secos. Sí. Tenías antes de eso. Sí, verdad. Habías comprado cositas, bueno, siempre comprando y vendiendo ahí en el Sí, en el yo creo que mi modelo de negocio era como revendedora, porque literal era como compraba joyas de plata 925 en Plaza de Armas y las revendía 6 lucas más caras. Después compraba el saco de maní en La Vega, en la calle Rosa, lo hacía paquetitos chicos y los revendía. Siempre hacía eso. Era como el modelo de negocio que ya lo tenía en la cabeza, pero lo podía hacer como con cualquier producto. Esa era como la habilidad que tenía para poder hacer plata. Pero también otras veces me tocó, por ejemplo, en ese momento cuando llego acá, de vuelta, y de hecho y fue tan drástico que yo solté hasta mi arriendo. Yo dejé mi arriendo de allá y me fui a vivir a un car wash. Un car wash es como un lugar donde lavan autos. Ya, ahí en Barnechea, en una casona gigante, al lado del restaurante que ahora es Kiara. ¿Kiara se llama, parece? Sí, Kiara. Y yo vivía en una pieza en el primer piso y pagábamos como, no sé, 300 lucas o 250 lucas, creo que era un monto muy enano, pero no pagaba luz, agua, nada. O sea, literal era como el escenario perfecto. Estaba súper lejos y toda la cuestión, pero todavía no tenía buenos ingresos, entonces tenía que seguir haciendo plata. En ese momento me tuve como ir a vender hamburguesas de soya en Plaza, en Estado o en el centro. Y como que no era drama, para mí era como entretenido, como, bueno, no hay plata, ¿qué vamos a hacer? No era como nunca como, ay, no, estoy quebrada. O sea, literal, mi cuenta tenía, bueno, me acuerdo, no sé, en un momento donde tenía como 80 lucas y no tenía el saldo para pagar el próximo mes, como el arriendo y todo esto. Pero nunca fue como, ay, no, estoy quebrada, qué crisis. Y la cuestión era como, ya tengo 80 lucas, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a vender hamburguesas de soya. Porque en ese momento, como que por mi cabeza pasó en un momento a hacerme vegana, porque estaba de moda y toda la cuestión. Ya, como, vamos a hacer hamburguesas de soya. Hice hamburguesas de soya, no sé qué, 30 lucas la inversión con todo. Y de una vez empecé a hacer plata de nuevo. Y fue como, mira, bueno, si vendo 3 veces más ya tengo el arriendo. Y ahí justo me llamaron de la pega y ya como que se solucionó el problema. Ya dejé de vender hamburguesas de soya y toda la cuestión y entré ya a una pega más estable, porque es el restaurante donde después obviamente nos vamos a la montaña, nos conocemos y pasa toda la historia, ¿cachai? Claro, y que yo creo que también un muy buen aprendizaje del restaurante, porque sigues practicando tus habilidades de venta. Uh-huh. En ese momento recibíamos montones de turistas, muchos brasileños, y estábamos atendiendo todo, o sea, una cantidad inmensa de turistas, y estaba como esa oportunidad de seguir aprendiendo a vender, porque lo que hacíamos ahí como garzones era vender. De hecho, hacíamos competencias de venta y todo. Y ya tú traías esa ventaja de haber vendido antes y de haber estado como involucrada en todo este mundo del comercio, compra, venta, y
te destacas también ahí en esa parte de la venta, pero nunca habías sido garzona ni nada, ¿no? Ujú. ¿Sentiste que aprendiste mucho ahí o reforjaste esa habilidad de venta durante la etapa del restaurante, o qué fue lo que más aprendizaje te dejó en esa etapa? Mira, la verdad es que yo siento que la habilidad más grande que me dio el restaurante es el multitasking. ¿Por qué? Porque justo cuando entramos al restaurante y después de muy poco tiempo me entero que estoy embarazada y nosotros empezamos a tener como a revender estas cosas como los boxers que eran en ese momento, y yo era la vendedora y era por el marketplace. Tenía que tener la habilidad de ver mis mesas que están allá afuera, ir a buscar los pedidos y vender en el baño que me encerraba a contestar los mensajes de los clientes. Entonces como que en ese momento empieza como a controlar muchas cosas al mismo tiempo. Yo creo que ese fue un momento donde descubro como puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Y es como, oh, wow, es una nueva habilidad, ¿cachai? Pero como que eso fue una de las mayores cosas que me enseñó el restaurante, y es como a descubrir esa habilidad. Y obviamente en temas de venta, de persuadir, en que, pucha, cuando tú entablas una conversación rica con alguien, le podéis seguir vendiendo lo que queráis. Y básicamente eso se lleva a nuestros negocios de hoy en día, que sabemos que cuando hay una buena atención, cuando el cliente está en medio, el cliente abrió la billetera y ya tú le vendes lo que sea. Y allá era exactamente lo mismo. Mi recomendación es esta, te recomiendo este plato. Los platos siempre obviamente eran los más caros. Primero entrada, después postre, nunca el pan al principio para que no se llenen y me compren entrada. O sea, como que toda mi mente siempre estaba pensando en cómo venderle más a la misma persona. O cuando llegaba una persona y que yo ya la había visto, y a veces le gustaba que yo los atendía, era como, ay, qué rico, hola Cota, ¿cómo estás? Y yo de una vez, ya, este es Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Vas a querer lo mismo de siempre? Entonces como esas cosas así, creo que también me hizo descubrir más el lado como de experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque en todos los otros trabajos que yo tenía, yo nunca tenía el contacto directo con el consumidor final. Yo era una persona más dentro de esa cocina. Por ejemplo, dentro de la banquetera éramos como, no sé, como 100, más de 100 trabajadores en solamente un evento. Éramos muchísimos, eran como más de 50 garzones y toda la demás gente en la cocina, y todo eso era un gritadero, la tipa con un cigarro por al medio de la cocina, ¡que salgan los platos calientes! Y nosotros todos en la fila, uno ponía el puré, el otro lo ponía aquí, el otro lo limpiaba, el otro... O sea, era una cuestión pero tremenda. Para mí, de hecho, creo que se me olvidó mencionarlo, pero cuando trabajé en la banquetera fue uno de los momentos más heavy en mi vida, que me ayudó a sacar como más el carácter todavía y saber que si tú no te sentís como en ese lugar, muévete, porque ahí no es. O sea, literal, la dueña, ella era muy gritona, estaba todo el día gritando y bueno, pasaban 6 horas y tú no habías comido nada, y a veces como que estás ahí con toda la comida, te querés comer todas las cosas ricas, y me acuerdo que me estaba comiendo como un pedazo de brownie. Pero ¿cómo se te ocurre comerte un brownie aquí? Como que un show gigante, y estaba todos los demás trabajadores ahí. Yo me sentí tan mal, me fui a llorar al baño y era tan pendeja, estuve llorando como 1 hora y llamé a mi mamá como, mamá, ya no quiero estar más aquí en este trabajo y la cuestión. Y la Ale como, no, Daco, vente nomás, no te preocupes, no es lo importante, no es la plata. Mi mamá como que siempre muy en el lado como, no, todo va a estar bien. Y yo salí, me acuerdo que me lavé la cara así, como que me lavé la cara, me eché agüita, como que no, esta desgracia no me va a cagar el día, y me lo volví a trabajar de nuevo, como que ya estaba trabajando así, como que me alimentó en vez de como de chuparme. Al principio obviamente me dio pena, me hizo llorar y toda la cuestión, pero después fue como, filo, o sea, esto me va a pasar 1000 y otra vez. Entonces cuando llega otro trabajo, por eso yo digo, filo, chao, aquí no es, este lugar no es, chao. Dejaste de tomarte las cosas quizás personales a entender que era cuestión de trabajo. Sí, y pasar a entender que no era mi problema que yo me sintiera así, sino que era su problema. O sea, realmente no era parte de su personalidad y yo no lo tenía por qué aceptar. Y tampoco no era como me gritó, sino que gritó. Ella gritó y no es que me gritó a mí y yo me sentía así. Entonces, yo soy responsable de mí, de cómo me siento, perfecto, ignorar. Chao, nada me va a afectar. Como que eso es clave. Ok, yo creo que podemos ir como avanzando las primeras etapas cuando empezamos ya a llevar todo esto a la parte digital, a empezar a abrir la empresa, a todo, que fue cuando venía Mila en el camino. Uh-huh. Ya empezamos a mover toda esta venta física que ya teníamos con los boxers a la parte digital. Cuéntanos un poquito ya ahí en esa etapa. Ya estábamos nuevamente en Santiago.
Sí, tú contexto, esperando un bebé. Después, o sea, el Edu y yo nos acaramelamos, nos dimos unos besos, unos abrazos, quedamos embarazados. Y nos fuimos a vivir a Valdivia, los dos. Y, no, mentira, nos fuimos de vacaciones a Río de Janeiro, los Patús, a pasar el año nuevo. Allá. Un evento, pero exquisito, lo pasamos súper bien, nos devolvemos, nos vamos a vivir a Valdivia. Y en ese momento ni Edu ni yo teníamos casa. Éramos como, yo había soltado mi arriendo y había vendido todas mis cosas de mi casa. Como que literal había quedado una línea cero. Él venía como de mirar, no tenía casa, no tenía ni un mueble, no tenía solo su ropa. Y nos vamos a vivir a Valdivia. Cuando estamos en Valdivia nos enteramos que íbamos a ser papá. Y allá solamente existía una clínica. Y esa clínica no teníamos FONASA, solamente atendía ISAPRE. Cero posibilidad de tener la guagua allá porque eran como, no sé, como 8 palos, nada viable. Nos devolvimos para acá, para Santiago. Empezamos con todo este como negocio de vender por Marketplace de Facebook y toda la cuestión. Y ahí me toca la pega en ese momento como de entregar en estaciones de metro, todas las estaciones de metro, enviar a Chile Express, Stark en Correo de Chile y toda la cuestión. Y ahí aparece en esta historia el FAO, justo en esa parte como que nos conocemos. En esa etapa también seguías en el restaurante, o sea, ¿Sí? era medio tiempo el restaurante, medio tiempo la empresa. Sí. ¿Cómo vivías esa? Que yo creo que a todos nos interesa mucho y yo lo recomiendo mucho también cuando hablo con emprendedores de tener la tranquilidad de poder cubrir tus gastos con un trabajo y paralelamente empezar a emprender hasta que ese emprendimiento te pueda contratar y que puedas ganar lo que estás ganando en ese trabajo. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo hacías con un bebé? O sea, primero, bueno, con la barriga. Yo creo que lo empaticé súper bien, como que en verdad no fue algo incómodo, fue algo que lo disfruté mucho. En el restaurante, en cuento corto, Juan Carlos, que él era como el de finanzas del restaurante, me dijo como, Dakota, tú estás loca, que yo te voy a dejar que tú atiendas como garzona con esa guata que va a decir la gente. Y yo, este desgraciado, ya bueno, ya sí, acepto, o sea, bueno, ya, ¿qué más va a hacer? Y me puso como cajera, pero el sueldo como cajera era como, bueno, literal me pagaba como 350 lucas, y pa' más se le fue la otra persona porque lo pillaron como ladroneándose la plata de la caja, y me dijo como, bueno, ahora tenéis que cubrir todos los turnos. Y me tocó un momento cubrir todos los turnos y tenía que ir todos los días y hacer los 2 turnos completos. Cuando me iba de la casa y estaba embarazada, bueno, ese momento me pegó un poco porque tenía mucho sueño, a veces me quedaba dormida en la micro, ¿te acordáis? Y llegaba a la casa súper tarde. Ese fue como el momento más heavy, que no lo quiero contar con lástima porque hay personas que a veces cuando saben eso es como, ay, pucha, qué lata, ¿cómo viviste eso? Pero para mí no fue como de lástima, fue como, bueno, fue una situación, no fue la mejor escenario, no me sentí mal, X. Y después, ya cuando empezamos cuando ya Milan nace, exactamente, claro, tengo que hacer como el contraturno, como trabajar aquí y también trabajar en el restaurante. Y de hecho, en ese momento nos juntábamos nosotros en el restaurante y yo llegaba ya con Milan y el se venía con Milan para acá y yo me quedaba en el turno. Eso era como nuestro literal era el contraturno. Gracias todo esto a Richard, si nos estáis viendo, te quiero mucho, porque él nos arregló los turnos para que eso pudiera pasar. Que Leo cuadrara de cuando llegara y pudiera entregar a Milan. Sí, igual para que puedas llorar voy a explicarlo. No fue que nos cuadró los turnos a nosotros, a él le tocaba organizar todos los turnos del personal. Y obviamente siempre tratando de dejar como no contentos, pero sí acomodados los turnos a la vida de cada garzón que estaba ahí trabajando. Y obviamente él sabía que éramos pareja, que teníamos un bebé y podíamos, o sea, nos ponía los contraturnos para que nosotros pudiéramos pasar la guagua. Era como el relevo. O sea, llegaba la DACO, toma la guagua, yo iba con la guagua, entonces ahí era como, ok, te toca a ti trabajar aquí, a ti te toca emprender y ser papá. Y ahí nos cambiamos los roles y haciendo todo al mismo tiempo, o sea, trabajando, emprendiendo y siendo papás. Que creo que más allá de como decías tú, Daco, más allá de verlo con lástima, creo que eso encendía una chispa de hambre y determinación. O sea, la determinación de tienes que lograrlo sí o sí. No lo puedes hacer mal, no puedes perder tiempo.
tienes que consumir mucha información, tienes que ser curioso, tienes que avanzar, tienes que probar, tienes que estar ahí haciéndolo. Vuelvo al tema de salir de la zona de confort. En ese momento o sea, había un ser humano pequeñito que dependía de nosotros y ya no era como, ok, me puedo ir a casa de alguien o no sé, puedo irme debajo de un puente, ya eso no pasa ahí. Y ya nos da como la determinación de, ok, esto tiene que pasar y salir bien. Así que esa etapa la recuerdo muy bien. No sé si quieres contar un poco ahí. No quiero contar. Está bien. Bueno, ok, ¿cuándo se termina esa etapa? Ahí fue cuando llega el FAO y entra a todo lo que ya estábamos haciendo. Ya empezamos a armar Shopify, porque antes vendíamos en páginas cuando llega por FAO, Marketplace. cuando nosotros nos conocemos, cuando hacemos esta sociedad de 3, ahí nosotros todavía no vendíamos por Shopify, vendíamos todavía por Marketplace de Facebook. Porque, o sea, cuando a mí me preguntan como, ¿qué es algo que te acuerdas de ese momento? Cosas que me acuerdo de ese momento, era que era como todo muy mecánico, porque a esta hora coordinábamos, a esta hora entregábamos, a esta hora hacíamos el paquete, a esta hora vendíamos, a esta hora no sé qué. Y algo que no se me puede olvidar nunca es que al FAO siempre se le queda el pollo sin descongelar. Llegaba a mi casa y vamos a armar los paquetes, porque en ese momento tú estabas trabajando como ya trabajáis en el restaurante, y en ese momento estábamos como el FAO y yo en turno, y era como ya FAO. Teníamos los dos computadores ahí, que el FAO tenía un cacharro que no tenía ni teclado, y andáis con un teclado gigante, ¿te acordáis? Sí. Y más encima hacía trading. Claro, fue el computador que me traje de Venezuela. Exacto, y hacía trading, y estabas como ahí siempre con la pata como al 1000 kilómetros por hora, más vendiendo, más 1000 cosas, y siempre llegáis a la casa y como, chuta, se me quedó el pollo congelado. Era como algo que no puedo olvidar de esa era, realmente. Y en ese momento no era tan común esto de andar pidiendo comida por Rappi o Uber Eats, esas cosas, sino que resolvíamos. ¿Qué íbamos a pedir cosas si no teníamos ni plata? Exacto, es verdad. Aunque quisiéramos. Sí. Bueno, continúa. Se me olvidó lo que estaba contando. Ya me acuerdo. Llegamos a esa era y ya empezamos a automatizar un poco más todo el tema de los negocios, y a nivel como de mi vida personal, como que es bacán porque la pandemia obliga al restaurante a cerrar y que se vayan a quiebra ellos, y me obliga a mí a también meterme al 100% dentro del negocio, porque también eso es como algo clave que la gente dice como, ¿en qué momento dejo mi otro trabajo? O sea, ¿cuándo sé que es ese momento? Y yo a veces siento que la vida, esto es como muy holístico lo que voy a decir, muy pachamámico, pero la vida siempre te da señales y eres como tú el encargado o estar preparado para poder identificarlas. Si no estás preparado y no es el momento, no las vayas a ver. Es como que pueden pasar ahí al lado, pueden estar acá y tú las vas a ignorar, porque no tienes los ojos para poder verlo. Y en ese momento todos mis compañeros empiezan con el show de vamos a demandar al restaurante, y hicieron una demanda colectiva, se iban a meter a huevear ahí como a no sé dónde, las firmas, la cuestión, el abogado, y yo para mí fue como, esta es la señal que necesitaba, o sea, literal, chao, y nos dedicamos 100% dentro del negocio, y de hecho creo que tú en ese momento también renunciaste a tu pega, y ahí nos dedicamos como los dos full time dentro de la cuestión. Sí, fue un poquito progresivo. Primero fuiste tú, dijimos así como que esta es la oportunidad de que la empresa absorba a Dakota, y al ratito, como a los 2-3 meses, fue que lo hice yo, pero dejé mi pega y entré a la empresa, pero en un principio fuiste tú nada más y ahí quedaste al 100. Fue un momentazo, fue un hito, el primer hito, porque es tu primer contrato, o sea, tu primer empleado real. Sí. De o sea, pero no había ni contrato. Claro, en ese momento no éramos formales, claro. Pero al final era como que, ok, ya estoy full time en mi empresa o en mi negocio. Sí. Ya la empresa empieza a pagarte tu primer sueldo. Sí. Estás full time dedicada. Harto ordinario el sueldo, pero bueno, era sueldo igual. Era lo que podía pagar en la empresa en ese momento. Era lo que podía pagar la empresa en ese momento. Pero creo que diste como un punto clave que tal vez si el restaurante no hubiese quebrado en ese momento, hubieses demorado más trabajando en el restaurante, y la empresa hubiese demorado más en crecer y empezar a traer abundancia o más ventas al negocio para poder seguir contratándonos a nosotros. Fue un factor externo al final el que impulsó a que eso pasara. Bueno, y de ahí para adelante todo fue como aprendizaje, trabajo. Si me preguntan desde ahí, ahora es como que me hubiera metido una máquina al tiempo.
Porque de hecho, si me preguntan muchos detalles de toda esa parte, si me los preguntas yo te lo puedo contar, pero por ejemplo ahora no sé cómo desarrollar esa parte de la historia. Y porque yo me he preguntado, como en todo este tiempo, ya a nivel más como de terapia, cosas así, como que ¿por qué pasó esto? Y es como, porque todo el rato estuviste enfocado y perdí la noción del tiempo, o sea, como que fue como... Sí. Y pasaron 6 años. Entonces, si me preguntáis cosas, yo, claro, te las puedo responder con detalle. Estaba vestida de azul, no sé qué X, pero me cuesta desarrollar a mí la historia por sí sola porque es muy peludo. Realmente para mí fue como una máquina del tiempo donde pasaron todas estas grandes cosas y que todavía van a seguir pasando muchas cosas, pero perdí casi completamente la noción del tiempo y probablemente dejé de ver muchas cosas. O sea, todo este tiempo ha sido mucho foco al trabajo y recién desde el año 2024, ¿qué año estamos ahora? 24. Mira, no sé ni cuántos años estamos. ¿En qué año? 2024 y 2023, medio del año 2023, es que ya pongo el foco un poco más en ser consciente y sé, o sea, más que sé, como que me doy cuenta de que esas cosas no las puedo lograr conmigo, porque ya ni YouTube, ni Google, ni no sé qué, puede hacer su pega. O sea, literal, es donde salgo a buscar ayuda de terceras personas, y ahí es donde aparecen como personajes claves dentro de mi vida hoy en día, como, no sé, como la Carly, que es mi coach de alimentación, de Ayurveda, otras personas que han influido mucho en la manera de como de ser consciente, de Dakota, deja de comer con el teléfono, no podéis hacer eso, o sea, cosas como así que son muy clave. O sea, una Dakota de 6 años atrás, yo estaba como Milan acá, coordinando la venta y viendo si tenía el stock, porque el stock no lo teníamos en línea, o sea, como que había que ir al closet y ver si tenía 3 rosados, un azul, uno negro, le puedo hacer el pack, ¿cachai? Y hoy en día no, pues ya tú entendís que no está bien estar con el teléfono ahí en la mesa comiendo, y de hecho como que yo siempre soy como que critico eso, como que oye, pero come tranquilo, no sé qué, y la cuestión, y yo como sí, pero es que tú también lo hacías, yo sí, pero sorry, dime, porque a veces no me doy cuenta, ¿cachai? Como que uno pierde la conciencia de esas cosas. Sí, coincido mucho contigo. De hecho, me pasa lo mismo, que una vez que entramos en este vórtice del emprendimiento, perdimos todos la noción del tiempo porque nos enfocamos, y hasta tú mismo lo dices muchas veces, nos obsesionamos con esto. Y en esa obsesión o en ese foco, a mí me gusta más decirle foco para no ponerle la connotación de obsesividad, perdimos el contexto de todo lo demás. O sea, nuestras vidas personales pasaron a ser un segundo plano y pasó a ser nuestra empresa nuestra prioridad absoluta durante al menos unos 3-4 años. Y en eso no quiero, o sea, quiero destacar que fue una etapa de crecimiento personal muy heavy también, porque habría que aprender para poder estar a la altura del emprendimiento o de nuestra empresa. Teníamos que ser esos emprendedores y esos empresarios que tenían que saber de cosas como por ejemplo Shopify, venta online, marketing. Después nos convertimos en unos entendedores del marketing, porque tampoco quiero decir experto, pero poco a poco fuimos como creciendo y alimentando mucho nuestra parte ya como profesional de este ámbito del emprendimiento. Cuéntanos un poquito cómo lo asumiste, cuáles fueron esos aprendizajes, esas lecciones con las que más te quedaste y con las que hoy aún practicas, porque muchas de ellas siguen siendo parte de nuestros hábitos en nuestro día a día, el estudiar y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que el aprendizaje constante e infinito es una cosa que le inculcamos, o sea, no sé cómo le inculcamos, pero como que la trajimos a la mesa los tres y se ha quedado de forma permanente en el tiempo. Yo creo que esa es una de las cosas claves que nos ha ayudado. Cuando digo estar aquí, como que me hace ruido, me da alergia, porque siempre tengo como este síndrome, no sé si es síndrome del impostor, pero me da como alergia decir cosas que se puedan sonar muy egocéntricas. Pero sí, igual hay que ser consciente que, wow, hay una empresa detrás que está en varios países, entonces como que a veces uno no... Claro, ahí yo te quiero hacer un paréntesis para hacer como el contexto completo, porque no fue como, ok, esto lo vamos a hacer por inercia y vamos a seguir creciendo por inercia y vamos a seguir creando empresas. Ahí nosotros como que decidimos, ok, si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer algo grande, vamos a crear grandes cosas. Y eso nos cambió toda la mentalidad, como que empezamos a pensar no solo en el corto plazo, sino en el largo plazo, y nos empezamos a dar cuenta de todo este tema de, ok, para lograr esto tenemos que obsesionarnos, tenemos que aprender un montón de cosas, porque ninguno de los tres había hecho empresas antes, tal vez Fau
viene como de familias donde sí tienen empresa, nosotros dos no, pero tampoco lo había practicado. Entonces fue como, ok, nos toca un tremendo reto, ¿cómo lo asumimos? Y en ese momento el foco o la obsesión fue, tenemos que aprender un montón de cosas, liderazgo, personas, empresas, contabilidad, números, todo este montón de cosas, y además destacar para poder seguir haciendo crecer la empresa cada vez más. O sea, ¿cómo en ese momento tu mente, cómo asume toda esa cantidad de información y ese reto que nos planteamos desde un principio? Yo creo que con mucha actitud, o sea, con mucha actitud y disposición de poder aprender también, porque pudiese haber sido como, no, que yo no sé hacer esto, no, lo busco un experto, no sé qué, pero fue como mucho desde la disposición y desde las ganas de aprender bien cómo se hacen las cosas de adentro. Y también yo creo que uno también siempre inconscientemente va a buscar solucionar o hacer las cosas distintas a heridas que te hayan quedado en tu pasado, como por ejemplo el tema de que les contaba de esta mina de la banquetera que gritaba y yo jamás en la vida se me pasaría por la mente hacerle algo así a cualquiera de las personas que trabaja con nosotros. Todo lo contrario, son como mis pollitos, o sea, como que realmente uno de mis focos es como el clima laboral y todo como buena convivencia. Entonces como que esa es una herida que pesqué y la transformé y como que dije, ya, no quiero hacer las cosas igual, quiero hacer las cosas distintas. Y yo creo que eso es algo bueno y es algo malo, y de esto se repite mucho cuando uno es papá, que suelen los papás decir como, es que a mí nunca me compraron nada, ahora yo a mi hijo le voy a dar todo. Como que se va uno a todo el extremo, y como que en el caso del emprendimiento es muy parecido. Y así como esa herida que acabo de mencionar, he identificado también otras cosas que han pasado y que, por eso quizás lo estoy haciendo así, pues, ¿cachai? Pero uno no se da cuenta solo. Yo quiero tocar como un punto que yo creo que le va a servir mucho a los que nos están mirando. ¿Cómo asumiste mentalmente el riesgo? Porque en ese momento ya lo venías asumiendo por lo que nos cuentas, y creo que a ti se te pudo haber hecho un poco más, de cierto modo, no quiero decir fácil, pero quiero que puedas como explicarle a las personas cómo asumir ese riesgo de la plata está muy justa, necesito invertir en la empresa, pero también necesito pagar mis gastos, también tienes una guagua que hay que alimentar y todo eso. ¿Cómo asumes mentalmente ese riesgo de invertir mucho, no solo en recursos, sino en tiempo en la empresa, invertir mucho tiempo en la familia también, al bebé? ¿Cómo asumiste toda esa etapa de riesgo? Yo creo que con un perfil muy, que esto también es como tipo de personas, es con un perfil muy arriesgado, valga la redundancia, porque hay personas que son más conservadores y pueden decir, no, porque son mis últimas 80 lucas, no voy a hacer nada con esto, ¿cachai? O sea, realmente el perfil arriesgado es una de las cosas claves que yo creo que marcó como todo esto. Y nos tocó llorar, no sé si te acuerdas, un momento que pensamos que nos estafaron. Sí, exacto. Pero ¿quieres contar esa historia un poquito? No. O sea, bueno, esa es la parte del riesgo. Sí, cuento corto, como que había encontrado un proveedor por Alibaba y le transferimos plata, mucha plata. Yo me acuerdo que fui a Western Junior muy emocionada, así como que la tera me tiritaba. 600, y yo así como que le paso al pesos. de Western Junior como, aquí tiene las 600 luquitas. Y le mandé las 600 lucas, eran como 600, 700 lucas más o menos. Y la china dejó de responder como 2 días. Y bueno, como que nos dio un infarto. Y el Edu como, Daco, tengo que decirte algo. Y yo, sí, dime. La Stacy no me ha respondido hace como 2 días. Y yo, no, nos jodieron, nos cagaron. Y me puse a llorar, los dos llorando, en verdad. Estábamos llorando así como que, ay, no sé qué. Y después como que después que ya nos echamos la lloradita, como que nos sacamos las lágrimas, nos mojamos la carita. Y empezamos a hablar más en frío. Y dijimos, bueno, si nos cagaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Volvemos a hacer la plata de nuevo? O sea, fue como eso, pero creo que como respondiendo súper certero, bajo como el perfil siempre de muy arriesgado, muy optimista y muy abundante. Creo que son 3 claves que han marcado todos los procesos de nuestra vida. O sea, realmente sin ese pensamiento estoy segura que no hubiera llegado al mismo resultado. Si hubiese sido súper conservadora, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado, porque si se dan cuenta, todas las cosas fueron consecuencias del riesgo, de tomar el riesgo. Me atrevo, listo, voy a tomar el riesgo, voy a tomar acción y va a salir algo. Pero siendo conservador, yo creo que
ahí difiere un poco mucho con las personas que son más conservadoras, y es que probablemente es como cuando uno invierte como en Fintual y tenía un perfil arriesgado y un conservador. Cuando el arriesgado gana plata, gana mucha plata o pierde mucha plata, pero el conservador cuando gana cosas, cuando gana plata, gana poquito o pierde poquito. Entonces, así mismo es como el perfil de la vida real dentro del emprendedor, tal cual. Sí, y quiero destacar lo que dijiste porque creo que es la clave de la lección. Riesgo, un pensamiento ¿Abundante? optimista y un pensamiento abundante. Y en esas tres cosas, esos tres pilares, está quizás la clave de el éxito, se puede decir. Hoy en día quiero quizás ir aterrizando un poco en el hoy. Todo esto, esta historia maravillosa, inspiradora, transformadora que has contado, te ha convertido hoy en una persona que dirige una empresa que no solamente está acá en Chile, sino que tiene presencia en México, Colombia, y de cierto modo tu cancha o la cancha que decidiste como abordar tiene que ver con humanos, con personas. Hoy en día te encuentras liderando la parte como de recursos humanos, de finanzas, administración, y de cierto modo se repite lo que viviste quizás en el restaurante o más atrás en la banquetera. Como ya traías ese perfil de cachar de números, de administrar, cachar de personas, administrar sus energías, y hoy en día tú eres como ese catalizador dentro de la empresa que busca el equilibrio de la energía humana con la energía del dinero. Prácticamente es eso lo que es Dakota. Entonces, háblanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu experiencia digamos, en todo el día a día que implica que todo esto tenga un equilibrio sano, ¿no? Ay, sí. ¿Me podías hacer la pregunta de nuevo? Porque me fui cuando me estabas preguntando las cosas. Prácticamente quiero que nos cuentes un poco qué es para ti asumir esta responsabilidad y esto que lo haces de una manera muy natural de guiar a las personas que trabajamos dentro de la empresa, como desde la parte de recursos humanos, finanzas y administración. Esos tres pilares es tú hoy en tu día a día. ¿Desde dónde te nace cuidar tanto a las personas? De la guata. Claro. Realmente como que me nace así como de la guata. Es como, no hay nada que me incomode más cuando alguien está incómodo. O sea, para mí eso es como, oh, qué incomodidad. ¿Está incómodo? Chuta, yo también estoy incómoda. Entonces, como que necesito ver que las personas estén cómodas, literal, desde cosas como desde, no sé, tenéis un computador, o sea, tenéis un escritorio y una pantalla y un lugar empoderado donde tener en tu rinconcito en la casa, hasta cosas mucho más humanas que me llevan a conectar como con las personas, como abrir espacios de confianza donde ellos puedan contar como sus cosas. O sea, hay muchas personas dentro del equipo que tienen la confianza para llegar a contarme cosas de su vida personal, como, me pasó esto, mi familia, no sé qué, y para mí es muy bacán. Y yo creo que antes era un miedo que cuando creciéramos muchos, porque hoy en día ya somos 37 colaboradores, 37, o sea, un número muy grande, que perdiera mucho esta cercanía con las personas y que fuera como el boss y el otro está como muy como la jerarquía. Pero como que beneficiosamente eso no ha pasado así, pero no ha pasado porque hemos hecho que no sea así. O sea, parte de la cultura de la empresa. Es parte de la cultura de la empresa, y también porque nosotros estamos muy enfocados en ser como una startup. No queremos cambiar como esa cultura de startup que es mucho más ágil, más lean, que al contrario de una industria tan como rígida, un dinosaurio. Entonces, mi rol dentro de todo es como básicamente eso, como que las cosas funcionen bien y como que estén alineados también en, pocha, queremos hacer toda esta plata, y yo traigo pensamientos como, bueno, bacán, vamos a hacer toda esta plata y la cuestión, pero no sé, Cyber, estamos de loco, ¿les parece si damos un bono para el almuerzo para que ese día los chiquillos nos podamos comprar almuerzo? Como esas cosas más humanas, porque siempre estoy pensando como una mamá, o sea, ahora soy mamá, pero yo siempre he pensado así como muy, no sé, cuando mis compañeros no llevan colación y como, ay, no tenéis colación, mira, yo te doy de la mía, o sea, como que, verdad, siempre me he preocupado mucho de las personas. Y era uno de mis conflictos cuando yo era chica, que mi mamá me decía, es que tú soy como abogada de todas, debería ya haber sido abogada en vez de haber estudiado gastronomía. Y yo, pero ¿por qué? Sí, porque tú siempre estás defendiendo a todos, y yo me metía en conflictos para defender a las otras personas, porque como que siempre he visto que como las personas que tenían como menos personalidad, cuando tenían como algo con alguien, yo, pero ¿cómo? Y como que me metía a defender a esa persona y yo no tenía ni nada que ver, y me terminaba metiendo en un problema solo por defender a esa persona. Pero era como porque siempre me quería ponerme la capa de superhéroe.
Y desde hace un tiempo en adelante, desde hace muchos años, que yo dije, no, pues yo no soy superhéroe de todo. Y está mal, porque a mí me encanta ayudar a las personas, pero eso me va a hacer mal a mí. Porque después las personas se arreglaban y yo quedé como con el conflicto, ¿cachai? Y eso me trajo conflicto en el colegio, conflicto en un montón de otras cosas, en el trabajo y otras cosas más. Entonces después aprendí que lo más importante era primero enfocarme en mí y después poder transmitir todo eso a las demás personas. Clave. ¿Cómo logras que las personas del equipo, un Félix, un Richard, un Arnoldo que está aquí detrás de cámara, logran abrirse y contarte cosas fuera, o sea, de su vida personal? ¿Y cuál es el impacto que eso trae dentro de la empresa y de la cultura? ¿Cómo logras esa energía para que las personas te tengan esa confianza y puedan venir a ti? Yo creo que eso es algo muy importante que podemos aprender todos los que estamos escuchándote, para implementarlo también. No solo, no sé si lo haces por estrategia de empresa solamente, pero ¿cómo lo logras? Porque a algunas personas igual les va a servir si lo quieren implementar solo como una estrategia. Yo creo que siendo yo, no metiéndome en ningún rol como de, yo soy la de recursos humanos, yo soy la de administración, o sea, no, siendo yo muy humana, con la calidad de persona que quiero ser o que soy. Esa es la única respuesta, ¿no? Empatía. Sí, siendo muy empático, siendo muy humano, siendo muy persona. Como que nunca olvidándome que a pesar de que estábamos trabajando para una empresa y haciendo cosas, somos personas. Como que eso es lo único que podría decir realmente. Brutal. No, bueno, no sé. A mí, antes de ir cerrando, me gustaría hacer una pequeña reconocimiento. Porque no solamente a ti por todo lo que nos has contado, sino porque hay un rol fundamental y es tu mamá. Tu mamá también forma parte de la empresa, está dentro de la parte como del fulfillment y esto. Yo creo que obviamente no merece todo el reconocimiento del mundo por haber formado y criado y enseñado a una persona tan increíble como tú. Así que creo que merece todo el reconocimiento del mundo. Ale, si nos estás viendo, te queremos un montón. Eres también como una segunda mamá para nosotros. Así que nada, yo quería reconocer esto porque obviamente siempre vemos a grandes seres humanos pero esos seres humanos por lo general no, biológicamente son hijos de alguien, ¿no? Y creo que merece todo el reconocimiento del mundo la Ale. Tremenda ser humano. Y nada, reconocer a ti todo lo que has hecho por nosotros también. Sí, yo mientras terminas de sacarte el edificio del ojo, quiero como cerrar. Encontré creo que una pelucita, un edificio en el ojo. Que creo que encontré como una buena pregunta para cerrar. Ya llevamos 1:10. Me gustaría como saber hacia dónde te estás proyectando, hacia dónde te gustaría moverte, dónde te ves en unos próximos 5 o 10 años, qué es lo que más te emociona de lo que estás construyendo y lo que hemos construido, que realmente creo que ninguno de nosotros nos esperábamos construir algo tan grande. O sea, lo soñamos, pero no teníamos en mente que iba a ser tan grande. ¿A dónde te ves 5 o 10 años? ¿Qué es lo que más te emociona de este futuro a mediano plazo, podría decirte? Sin ir tan lejos. ¿Dónde te ves como Dakota? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Hacia dónde se mueven tus energías? Mira, la verdad es que como que muchas veces preguntan eso y yo creo que soy una de las personas que no me da vergüenza en decir que no sé dónde cresta voy a estar en 10 años. En verdad no tengo idea. Mi cabeza como que no va tan adelante. Siempre dicen como que las personas que tienen depresión están su cabeza en el pasado, los que están ansiosos están muy en el presente y los que son conscientes están en el presente. Los ansiosos están en el futuro. O sea, perdón, eso en el futuro. Y yo creo que soy una de las personas que en alguna etapa de su vida, casi 2 o 3 años atrás, cuando dejé de tomar café, era muy ansiosa. Y un pensamiento muy ansioso, literal como, me voy a morir, no siento la respiración. O sea, como toda esa crisis de ansiedad que todos hemos pasado, porque primero me pasó como a ti, después a ti, todos pasamos por esa etapa. Y en su podcast también lo van a contar después. Pero
creo que estoy muy acá, o sea, mi foco es cada vez estar más presente. No quiero o sea, quiero tener objetivos, pero no es como quiero vivir en una casa blanca con esto, o sea, como no tan como concreto, tan material, como más de pensamiento. ¿Qué quiero estar? Quiero estar tranquila, quiero poder tener tiempo para poder hacer cosas que me gustan y menos de las que no. Quiero tener tiempo para compartir tiempo de calidad con mis hijos. Quiero tener lucas para poder viajar, porque amo viajar. Quiero no tener paz mental, quiero no tener ansiedad, quiero no sentir estrés, quiero no sentir dolor de espalda. O sea, realmente como que todo lo que pienso es como en cuanto a beneficios de lo que quisiera, más allá de como dónde quisiera estar físicamente. Creo que lo que te entiendo es que tu cabeza está pensando en cómo se quiere sentir en vez de qué quiero tener. Exacto. O qué quiero ser. Sí. Y me parece admirable. Sí, exacto. Como que realmente no tengo un escenario, porque esta pregunta como que uno siempre te la hace, como que, oye, ¿qué vais a estar haciendo 5 años atrás? Ok, como que en verdad hasta en un momento me dio como vergüenza, como que no tener claro eso, y después, no, pero es que no, si no lo tengo no hay ningún problema, ¿por qué lo voy a forjar? Porque no son mis objetivos en este momento. Entonces, como básicamente hacer o sentirnos en vez de tener. Lo otro ya va a ser una consecuencia de... Claro. Como que te cambiaste, tenés más plata, te cambiaste un departamento más rico, estás viviendo en una parte, no sé, X. Pero lo que sí es una realidad es que no quiero estar en una jaula de cemento, que es como Santiago. Quizás a lo mejor estaría feliz en Farellones, en el Arrayán, no sé, en una parte donde tengan contacto más con la naturaleza, porque al final siento que innatamente esos lugares como que te bajan las revoluciones al 1000. Y yo por sí, parte de mi personalidad es ser muy acelerada y ansiosa, pero no ansiosa mal como de crisis de ansiedad, sino como por ejemplo, tú decías este día, yo como ya, bacán, pero ¿cuándo lo hacemos? No sé qué, y como que de una vez. Entonces como que estar en otras zonas así como que me ayuda a bajar las revoluciones y obviamente como estar 2 pelos más abajo. Y última, para excelente. cerrar, ¿puedo hacer una última? Por supuesto. A nivel empresa, ¿en qué te estás enfocando ahora? ¿Cuáles son como ese big problem que sientes que hay que resolver dentro de una empresa multinacional, multipaís, que está teniendo objetivos grandes, ambiciosos, metas que son peludas y la estamos ahí rasurando? Metas bastante peludas. ¿Cuáles sientes que es ese big problem que está en tu departamento por resolver? Mira, para mí el big problem, que también es como la big oportunidad de mejora, como que no problema es malo, problema es como un síntoma de, y es la parte de administración y finanzas. Justamente yo creo que yo soy la persona que ya lideró esto y lo llevó como a este nivel, pero yo no voy a ser la persona que va a seguir llevándolo de nivel, porque esta cuestión ya me quedó grande, o sea, grandísima, ya no, de verdad no lo puedo seguir haciendo más allá. Puedo seguir liderando a las personas que están ahí, pero una persona con muchos más conocimientos técnicos es la persona que, por ejemplo, justamente Gloria es la persona que acaba de entrar, y ese es como mi gran desafío, en hacer que todo esto se maneje como ya no tan de una forma mucho más profesional cada vez más. Entonces ese es mi desafío, básicamente, como liderar a las personas de la forma correcta, porque de hecho esta persona acaba de entrar. Yo creo que su proceso de onboarding es uno de los procesos más clave, porque si entró como a la loca, porque nosotros como que siempre estamos con Saibe, no sé qué, aquí como que siempre todo es mucho movimiento, y darme el tiempo para que esa persona tenga un buen onboarding y se enchufe bien con la empresa, y por ende podamos optimizar los procesos y podamos optimizar 1.000.000 de cosas. Pero creo que ese es mi desafío más grande en este momento, y primero fue entender que yo no podía seguir llevando la cuestión al siguiente nivel, y segundo, estar dispuesta a abrir el cargo para que otra persona entre, que eso ya pasó prácticamente, pero el desafío es siempre estar dispuesta a que alguien haga las cosas mejor que tú, cuando tú ya sabes que tú no lo puedes hacer, seguir haciendo mejor. Sí. Porque a veces yo creo que eso es como básicamente meterse un poco en el lado de su humildad y sacarse el ego y decir, no, es que yo no lo puedo hacer todo. No, es mentira. Yo no siempre lo puedo hacer todo, y hay personas que lo pueden hacer mejor, y yo creo que ahí está la clave. Sí, es la metáfora que hablamos mucho de: si eres el más inteligente de la mesa, estás en la mesa incorrecta. Siempre tienes que tratar de rodearte de un equipo muy potente, muy capaz, que pueda
impulsarte y llevarte hacia esos siguientes niveles de crecimiento. Y me quiero devolver al equipo de marketing. Para que lo sepan. Bueno, tienes ¿Cómo que... que no, Arnoldo? Mira, ahí está diciendo que Tienes no. que hablar con la dirección de marketing para ver si te aceptamos de vuelta. Vamos a enviarla para que envíes tu currículum. Bueno, podemos ir cerrando, creo yo. Sí, sí, muy linda tu experiencia, Daco. Increíble. Creo que le va a ayudar a un montón de personas. Creo que este tipo de historias inspira, motiva y hace... A mí particularmente cuando escucho este tipo de entrevistas o algún emprendedor contando sus etapas, a mí me permite identificarme y sentirme acompañado de que no es algo, de repente nosotros nos sentimos muy solos y escuchar estas historias nos dan ese aliento y esa motivación y esas ganas de decir, ok, si alguien lo logró y mira desde dónde viene y mira lo que ha creado tan grande, yo también lo puedo lograr. A mí particularmente eso me llena mucho, me da mucha certeza, me da mucha motivación y me impulsa a seguir moviéndome porque nos hace dar cuenta de que todo es posible crear grandes cosas. Claro. Excelente. Y no es suerte. Excelente. ¿Cerramos? Sí. Sí. Bueno, ha sido... ¿Quieres cerrar? No, cierra tú porque no puedo, me voy a poner a llorar. Bueno, nada, esto fue nuestro podcast Generadores. Ha sido una conversación reveladora, transformadora y súper admirable con nuestra socia, cofundadora y pilar fundamental de nosotros, Dakota Miranda. Gracias por la conversación, por todo lo que nos compartiste y síganos en nuestras redes sociales. Importante que nos sigan, le den a suscribir a nuestro canal de YouTube y compartan, si es contenido que a ustedes les hizo sentido, pues compartan, que a nosotros nos va a ayudar un montón. Nos vemos la próxima. Y recuerden comentar, no se olviden de comentar y de hacer preguntas de qué quieren escuchar de nosotros, qué quieren aprender, porque creo que eso es lo que va a alimentar el podcast Sí. al final. Y será una seguidilla de capítulos en los que nos meteremos en profundidad a la vida de cada uno de nosotros. Así que va a estar interesante. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Graba Dakota llorando para que el podcast se haga viral. Bueno, corte.